Benedicite, muy buenos días. Continuamos con los comentarios a la Filocalía y hoy vamos a finalizar el primer libro, la primera parte, que son las sentencias atribuidas a Antonio el Grande. Por lo tanto, damos por concluida un largo espacio donde hemos comentado 170 sentencias, hemos tratado de aplicarlas a nuestros contextos. La sentencia 166 dice así: por causa de aquellos que con desprecio se atreven a decir que las plantas y las hierbas tienen alma, he escrito este capítulo para conocimiento de los más simples. Las plantas tienen la vida natural, pero no tienen alma. El hombre es definido como un animal razonable, porque tiene un intelecto y es capaz de hacer ciencia. Los otros animales, ya sea los que están sobre la tierra como los que están en el aire, tienen voz, porque tienen espíritu y alma. Y todo lo que crece y disminuye es un ser viviente, porque vive y crece. Sin embargo, no tiene alma. Hay 4 especies distintas de seres vivientes. Los unos son inmortales y están dotados de un alma como los ángeles. Otros tienen intelecto, espíritu y alma como los hombres. Otros tienen espíritu y alma como los animales. Otros tienen solamente vida como las plantas. Y en las plantas la vida subsiste sin alma, espíritu, intelecto, inmortalidad. Pero ni siquiera el resto puede existir sin vida. Cada alma, es decir, cada alma humana, es siempre móvil y va de un lado a otro. El autor escribe desde su perspectiva y desde su contexto. Tenemos que situarnos en plena Edad Media, ya por el siglo XII, se sitúa 11, 12, es que se sitúa este escrito que se atribuye al abad Antonio. Hoy sabemos, por la ciencia y por la experiencia, que la realidad es un poco diferente. Sabemos que los animales tienen cierto grado de inteligencia, unos más que otros. Son capaces de entender, por eso uno los adiestra, comprenden órdenes, son capaces de recordar, son capaces de sentir, son capaces de resolver obstáculos, problemas, desarrollan ciertas destrezas, son capaces de aprender. Por eso, por ejemplo, a los perros los utilizamos en tareas de rescate. Por eso sabemos que los delfines y las ballenas se comunican. O sea que hay una inteligencia que está presente en los distintos seres del reino animal. No obstante, creemos, por ahora, porque la ciencia no lo ha demostrado, entonces la fe es la que rige, que únicamente el ser humano puede, a diferencia del resto de los animales, percibir de forma intuitiva y sintéticamente la verdad divina, es decir, en el estado de iluminación asistido por la gracia. Por lo tanto, podemos avanzar en el conocimiento espiritual, pero tenemos que estar abiertos a la ciencia, no cerrarnos a la investigación y a los descubrimientos científicos.
No debemos asumir posiciones fundamentalistas. Los animales son irracionales. Los animales no sienten. Los animales no aprenden. Los animales están al servicio de la humanidad. Los animales... No. Los animales son seres vivos a los que debemos respetar. La ciencia y la experiencia nos ha demostrado que sienten, que los seres humanos son, que los animales son seres sintientes, igual que los humanos. La ciencia y la experiencia nos han demostrado que son capaces de aprender y por eso los adiestramos, por eso los entrenamos, por eso responden a determinadas señales que se le dan. Son capaces de resolver obstáculos, de salvar vidas. Por eso los adiestramos para la guerra, por eso los adiestramos para detectar minas, por eso los adiestramos para detectar seres humanos en riesgo, por ejemplo, en terremotos. Sabemos también por la ciencia y por la experiencia que las plantas desarrollan una cierta sensibilidad, que si bien podemos decir desde nuestro hoy y de nuestro contexto que no son inteligentes, sabemos que responden a ciertos estímulos, estímulos naturales. Si yo riego demasiado un cactus, se va a morir porque no necesita agua. Si yo privo a una planta de luz, se va a morir porque no va a poder desarrollar la fotosíntesis. Yo no sé qué le pasa a ustedes, pero yo hablo con mis plantas y, por ejemplo, les agradezco que florezcan y les agradezco los aromas de las flores. Esto está más relacionado a la última sentencia, pero a la 170. Pero es importante que entablemos un vínculo con el resto de los seres vivos, más allá de que tengan intelecto o no tengan intelecto, más allá de lo que nos dijeron en la Edad Media. Hoy sabemos que la realidad es otra. Bien, la sentencia 167 dice así: cuando percibimos fantasías respecto de algún placer, cuídate a ti mismo y no permitas que te arrastren, sino que poniéndote por arriba, recuerda la muerte y piensa cómo es mejor tener la conciencia de haber logrado vencer este engaño del placer. Aquí el autor nos plantea las fantasías que nos conducen al placer. Es decir, muchas veces el uso y el abuso de la imaginación. Me imagino en una playa disfrutando del sol y del agua. Bueno, a mí personalmente la playa no me gusta, pero a la mayoría de los mortales le gusta. Entonces, es un lugar de placer, pero en este momento es parte de mi fantasía, de mi imaginación, es producto de mi imaginación, es producto de mis deseos. Ahora bien, el autor nos plantea combatir, luchar contra esas fantasías que me conducen al placer para vencer los engaños. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que es importante, y es que tenemos que situar a este autor en su contexto de Edad Media, en su contexto sociopolítico y religioso, en su contexto cultural. Hoy por hoy, plantear que el placer es malo es un anacronismo. Está fuera de lugar y fuera de contexto. Los seres humanos nos merecemos experimentar el placer.
El placer no es bueno ni malo, todo depende cómo lo use. Yo siento muchísimo placer, disfruto realmente mi soledad y mi silencio. Entonces, si todo placer fuera malo, yo tendría que irme al medio de la ciudad y ponerme a tocar la guitarra y la batería con la pachanga, porque bueno, ¿por qué? Disfruto con el placer y la soledad. Bueno, no es así. Todo depende cómo yo use esos instrumentos que me producen placer. Yo puedo comer una vez a la semana un poco de dulce de leche porque me agrada, o de chocolate. Ahora, si yo como siempre, bueno, evidentemente me voy a terminar enfermando y evidentemente voy a estar debilitando mi control, mi dominio sobre el resto de las cosas. De hecho, sabemos que los padres del desierto se permitían determinadas cosas. Los apotegmas de los padres nos dan clara evidencia de que algunos comían frutas y comían una de cada una para experimentar el gusto y el placer, ¿verdad? Y no caer en la soberbia de decir yo me privo, yo, porque termina siendo una actitud masoquista. Cuidado con esa visión sacrificial, martirial, que nos ha impuesto el cristianismo de la Edad Media. Mucho cuidado. La privación, la abstinencia de los placeres cumple la función de un entrenamiento y no de un fin en sí mismo. Es decir, yo me entreno para controlar mi cuerpo. Por lo tanto, si yo soy capaz de controlarme, puedo comer un postre los domingos, un postre que me gratifique. Puedo, si tengo, yo no tengo, pero no tengo porque, bueno, ya les conté, creo, cuando mi sobrino era chiquito, que me dijo, tío, después hago los deberes, ahora voy a ver televisión, y dije, nunca más televisión, y al día siguiente desapareció el televisor hace 25 años. Pero bueno, si a alguien le gusta, puede ver una película que le edifique. Puede ver una película que le haga reír. ¿Cuál es el problema de disfrutar? El abad Antonio no iba con sus discípulos a jugar al río porque decía que había que aflojar las tensiones. Entonces mucho cuidado con ese rigor que nos impuso el cristianismo en la Edad Media. Muchísimo cuidado, porque nos lleva a desviaciones, nos lleva a establecer una especie de masoquismo, culto al masoquismo, culto a la mortificación. De ahí los famosos cilicios, de ahí los famosos cinturones de castidad, de ahí los famosos penitencias, aquellos látigos, ¿verdad?, que se daban para castigar el cuerpo. Por Dios, qué barbaridad. Qué lejos del Evangelio. Qué lejos de Jesucristo, que lo llamaban comilón y bebedor, amigo de las fiestas. Prudencia, esa tiene que ser la regla. Sobriedad, esa tiene que ser la regla. Bien, la sentencia 168 dice así. Así como en el engrandecimiento hay, así como en el engendramiento hay pasión, porque lo que accede a la vida tiene corrupción, así en la pasión hay malicia. Por tanto, no digas, Dios pudo eliminar la malicia. Los que así hablan son obtusos y tontos. No convenía ciertamente que Dios quitara la materia, y estas pasiones ventajosas al darle el intelecto, ciencia, conocimiento, discernimiento del bien, a fin de huir de la malicia, sabiendo cómo la misma nos perjudica. El hombre insensato sigue la malicia y se vanagloria,
Luego, como atrapado en una red, se debate, capturado allí dentro. Y ni siquiera puede levantar la cabeza para ver y conocer a Dios, que todo lo ha hecho para la salvación y la divinización del hombre. Aquí el autor contrapone aquí el autor contrapone como esas cualidades de la vida humana, el intelecto, la ciencia, el conocimiento y el discernimiento, para vencer el mal, para vencer las pasiones, para poder desarrollar una ética de la vida espiritual. Elegir estos valores del Evangelio implica renunciar a los valores del mundo. Y ahí está la ética cristiana. Es decir, sabiendo que somos materia y que desde la perspectiva de algunas corrientes filosóficas y teológicas que han influenciado muchísimo en el cristianismo, la materia es sinónimo de maldad. Pareciera que en la materia está el mal, cuando en realidad la materia fue creada por Dios y Génesis dice que Dios todo lo hizo bien. Pero en ese desarrollo del pensamiento filosófico se le atribuye a la materia el mal y a lo espiritual el bien. Entonces, manteniéndonos en esa posición, tengamos en cuenta que los seres humanos somos materia. Somos producto de la materia, cuerpo. Toda nuestra biología, toda nuestra anatomía, huesos, venas, arterias, músculos, órganos, sistemas, todo es materia. Entonces, desde esa perspectiva filosófica, podría existir el mal en nosotros. Por lo tanto, Dios nos concede, nos da el intelecto, que es esa capacidad de discernir y de encontrar a Dios. Nos da la ciencia, nos da el conocimiento, nos da el discernimiento para elegir el bien. Recordemos que elegir es renunciar. Si yo elijo los valores del mundo, renuncio a los valores del Evangelio. Si yo elijo los valores del Evangelio, renuncio a los valores del mundo. En eso consiste la ética cristiana. Y la finalidad de todo eso es la divinización del ser humano, es decir, participar de la vida divina. Que esta materia se vaya transformando, se transforme en algo perfecto. Porque Jesús asumió la materia, Jesús es materia, ¿verdad? Él tiene un cuerpo mortal como el nuestro, ahora resucitado, pero cuando se encarnó, se hizo en todo semejante a nosotros, dice la Escritura, menos en el pecado. Él no eligió el pecado, él no eligió negar a Dios, siempre obedeció la voluntad de Dios, siempre cumplió con el proyecto de Dios. La sentencia 169 dice: las realidades mortales son enemigas de sí mismas, pero porque conocen por anticipado este fin de la vida, que es la muerte. La inmortalidad, por el hecho de que es un bien, es un legado del alma santa, mientras que la mortalidad, por el hecho de que es un mal, acompaña al alma mísera e insensata. Y aquí nuevamente se contrapone.
esta vez mortalidad a inmortalidad, sensatez a insensatez, santidad a miseria. Es una parte muy fuerte en el cristianismo, un componente muy fuerte del cristianismo, la dualidad y la contraposición. Enfrentar dos realidades, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, Dios y el diablo, la vida, la muerte. Como esta característica tan típica del cristianismo, es necesario que nosotros la profundicemos y que nosotros podamos desarrollar este proceso de profundización espiritual, tal vez sin poner tanto énfasis en la dualidad, porque el ser humano no es solo cuerpo y espíritu. El ser humano es cuerpo espiritual o espíritu corporal, es decir, están juntos. Y de hecho, en la resurrección va a haber un cuerpo glorioso, es decir, que no va a haber un espíritu volando por ahí. Los evangelios nos dicen que Jesús resucitó con un cuerpo real. Le dice a los discípulos, toquen. Ciertamente no era el mismo cuerpo que murió, porque los discípulos no lo conocieron en la resurrección, porque María no lo reconoció hasta que no la nombró, porque Tomás creyó una vez que vio las heridas. Entonces el cuerpo resucitado tiene una apariencia, una similitud, un algo con este cuerpo mortal. Pero el ser humano es esa realidad, materia, espíritu, y no la dividamos. Por lo tanto, también es un desafío para nuestro tiempo repensar nuestras formas de expresar la fe desde la dualidad. Todo un desafío, ciertamente, porque tenemos muy internalizada la dualidad, la contraposición de las realidades, ¿verdad? Todos los evangelios hablan de bien y mal. Yo acabo de hablarles hoy, cuando hablaba de la ética, les hablaba de los valores del mundo y de los valores de Dios. ¿Verdad? Les hablaba de una ética del mundo y de una ética del evangelio. Bien. Y la sentencia 170, que es la última, con esto finalizamos estos comentarios a las sentencias de Antonio, dice: cuando dando gracias vas a descansar, si piensas en los beneficios y en la gran providencia de Dios por ti, colmado por su pensamiento benéfico, te alegras más que nunca, y el sueño de tu cuerpo se convierte en sobriedad del alma. Al cerrarse tus ojos verás la visión de Dios, y tu silencio, impregnándose de bondad, continuamente proclamará glorias a Dios del universo con toda el alma y con toda tu fuerza, porque una vez que la malicia ha sido alejada del hombre, el rendimiento de gracia, aunque fuera eso solo, agrada a Dios más que todo precioso sacrificio. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nos habla del descanso. Cuando nosotros transitamos una jornada y llegamos al final, en el rezo de completas, a veces después del rezo de completas en la cama, experimentamos un profundo agradecimiento. Un agradecimiento por la jornada vivida, un agradecimiento porque tuvimos un techo que nos protegió, agradecimiento porque tuvimos comida que nos alimentó, agradecimiento porque tuvimos abrigo que nos protegió del frío y del calor.
agradecimiento por las cosas maravillosas que pudimos disfrutar durante el día, el canto de los pájaros, el ruido del viento en los árboles, los colores de las flores, los aromas de las flores, los polinizadores que van de una flor a otra, las abejas, las mariposas, los colibríes. Agradecidos porque nos encontramos con hermanos. Agradecimos porque pudimos ser solidarios. Agradecidos porque hubo gente que fue solidaria con nosotros. Y en todo eso se manifiesta la providencia de Dios. Una providencia que nos cuida, que nos protege, que nos sostiene. Que tenemos que descubrirla. Y surgen entonces buenos pensamientos. Surge un profundo agradecimiento a la vida. Dijera Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y entonces nuestro espíritu se serena. Aquí está la amiga negrita pidiendo mimos, ¿vieron? Nuestro espíritu se serena, se llena de paz, se calma. Y ahí entramos en reposo, dormimos. Y ese sueño es un sueño confiado, como el niño en los brazos de su madre, dice el Salmo. Confiados en que Dios está con nosotros, que todo lo que vivimos es don de Dios y el descanso que estamos vivenciando en este momento es don de Dios. Y es importante que podamos hacer ese proceso al finalizar la jornada. Porque también es un entrenamiento para el final de la vida. Todo un desafío llegar al final de la vida y en esos últimos instantes estar agradecidos a un Dios providente. A un Dios que ha estado con nosotros. A un Dios que nos ha colmado de gratificaciones. Hermanos, hermanas, yo espero que estos comentarios a las sentencias de Antonio, el capítulo se titulaba Advertencias sobre la índole humana y la vida buena. Y ciertamente ha sido una larga reflexión sobre la vida humana, sobre las cualidades del humano y sobre la vida buena, en qué consiste la vida buena. A partir de la próxima semana comenzamos a leer y a comentar a Isaías, el anacoreta. Que la Madre de Dios les proteja, les bendiga y les acompañe hasta el próximo miércoles en que retomamos los comentarios a la Filocalía.